A ver cómo andan esas caritas del otro lado después del fin de semana. Diego. Eso vinimos a ver, como te decía antes, Germán, vamos poniéndonos en marcha, volviendo a la rutina y queríamos saber cómo andaba el señor intendente también y le agradecemos que nos recibe como cada martes. Mauricio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Diego? Chicos, ahí en los estudios, ¿cómo están ustedes? Muy Bueno, bien, ¿pudo muy Bien. descansar un bien. poco ayer? Sí, sí, algo descansamos ayer, sí, sí. Bueno, pero temprano, no tan temprano como eso de las 9:30, 10. Del lunes fuimos a revisar el predio, a terminar de desarmar algunas cosas. Bueno, y que quede todo en orden ya para la semana. eh, y bueno, y que el festival no implique molestias para los vecinos, ¿no? Por eso ya se dejaron listas las cosas para arrancar el martes con todo. Bueno, creo que coincide con el éxito o al menos con las buenas palabras y los buenos comentarios que dejó el festival. Sí, sí, creo que estamos todos más o menos en la misma sintonía, estamos todos felices y contentos porque el festival fue un éxito, independientemente de la cantidad de gente, que fue mucha, además, la gente que fue lo pudo disfrutar, el clima, el tiempo climático estaba muy lindo y además el clima entre la gente también estaba muy lindo, veíamos muchas familias, mucha gente caminar por los puestos de los artesanos y de los emprendedores, gente con sus reposeras disfrutando hasta el final de cada noche, la música, lo que pasaba arriba del escenario y lo que pasaba abajo también. Bueno, creo que ese es un poco el espíritu del festival, ¿no? No solo disfrutar lo que pase con grandes artistas en el escenario, sino también poder disfrutarlo entre amigos y entre familias abajo. Pero además le sumamos que, bueno, esto es una apreciación muy personal, por supuesto, la propuesta artística fue muy, muy buena, muy linda, y se notó que la gente la disfrutó, ¿no? Muy, muy variada, con más folclore el sábado, con música y géneros más variados el domingo. Me parece que todos coincidimos en que el festival estuvo muy bien este año de nuevo, ¿no? Bueno, lo hablábamos recién fuera de cámara, ¿no? Yo creo que la noche del domingo ya no es un relleno, No, no, no. es la segunda noche, es otro festival dentro del mismo festival. Mira, me acuerdo, hará 1 o 2 años, no, el año pasado creo que fue, con uno de tus colegas me decían, la noche central del sábado. Le digo, yo no sé si la noche central es la del sábado, les decía, son 2 noches. 2 noches con sus características particulares cada una. eh, en las que sí se distingue el tipo de música. El sábado nosotros todavía lo conservamos mucho más folclórico y el domingo con otro tipo de música. No sé si esa característica va a permanecer siempre o también se vayan a ir mezclando los géneros y de golpe, bueno, ya el año pasado con la actuación de Franco Tevez el domingo también hubo un poco de esta mixtura, ¿no? Pero creo que es una fórmula que funciona, a la gente, a mucha gente le sigue gustando el folclore tradicional, creo que la actuación y la respuesta que tuvieron del público los tucutucu lo demostró. Los chicos de Grito del Monte que hicieron un espectáculo bárbaro ante poca gente porque ya era un poco tarde y hacía realmente mucho frío el sábado, pero también la gente le gustó mucho ese folclore. Y bueno, creo que lo del domingo con propuestas de cuarteto como el de la Banda del Grillo, que no es un cuarteto del todo común, con la cumbia, con el rock internacional. Creo que estuvo muy interesante y mechado también con actuaciones de una calidad superlativa como es lo del el grupo de los chicos de Crespo de Entre Ríos, que fue realmente muy bueno. Ni hablar la apertura oficial que se lo agradecía a los profes Leo Angulo y Leonela, el hecho de que hayan de nuevo bailado el himno del festival, pero incorporado un género como la gimnasia artística, con la participación de niñas y niños de los clubes. Creo que fue un gran acierto. Por lo estético, por lo artístico y también por darle participación a más gente. Bien. Recién lo de Grito del Monte, que fue el último grupo del sábado, por allí mucha gente se lo perdió. Ya hay balance, entra dentro de la autocrítica, por así decir, bueno, se estiró un poco de más, o bueno, no sé si ya lo han hecho, si toman nota. Mira, yo siempre me peleo con Germán, todos los festivales,
pero no desde ahora que yo estoy en la intendencia, desde antes le digo, hacer un festival muy largo, hacer un festival muy largo. Y este año fue corto porque Grito del Monte subió a las 2:15 de la noche, o sea, de un sábado, era súper temprano para los festivales. Pero, ¿qué nos pasó? La temperatura había bajado tanto que la gente, que por más que hubiera tenido muchas ganas de quedarse, realmente hacía mucho frío. Pero los tiempos esta vez fueron mucho mejores, los tiempos reloj. El tema es que no nos ayudó el clima, ¿no? Estaba muy frío, pero insisto, un grupo de esa talla que suba a las 2:30 de la mañana es el horario ideal como para empezar a cerrar el festival. Lo que pasa es que, bueno, no se dio así. Y sí hay que entender, que lo venimos hablando también, que nuestro festival, por la característica que tiene, que es muy familiero, tiene un público que a eso de la 1:30, empieza a irse. Entonces hay que entender también que vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Hacer un festival un poco más corto porque, a ver, empezamos desde temprano con Javi Lencina, con Raúl, con su grupo, tocando. Esto se lo queremos agradecer especialmente a Javi y a su gente, porque abrieron las actuaciones del festival y no cualquiera tiene esta actitud de abrir en un horario en el que se sabe que va a haber poca gente, porque la gente va llegando, y ellos dieron un show bárbaro frente a un predio que no estaba completo porque la gente todavía no había llegado, así que eso se lo agradecemos. Pero bueno, la gente va llegando a eso de las 8:30, empieza a llegar, y a eso de la 1 empieza a retirarse. A no ser que haga mucho calor y la gente se vaya quedando, pero no es lo que viene pasando en los últimos años, no hace calor para la fecha del festival. Bueno, quedará pendiente verlos de nuevo, a lo mejor al Grito del Monte, Sí, ojalá que sí. sí. Bueno, y no sé qué dijeron el resto de los artistas, los colegas intendentes también, qué impresión se llevaron. Bueno, yo me quedo con un mensaje que me mandó uno de los colegas intendentes que me parece que es el mayor halago, que todos hablaron, nos felicitaron por el festival. Me felicitan a mí en representación de un montón de gente que trabaja, ¿no? Y uno de los intendentes me dice, cada vez que voy a Brinkman me sorprende el compromiso de trabajo del equipo de gobierno y de los empleados municipales que estaban ahí al pie del cañón durante todo el festival. Bueno, para nosotros es un gran halago eso, que no se ve en todos los festivales, no es ni mejor ni peor, pero en pocos eventos como el nuestro está el equipo de gobierno atendiendo el buffet o sirviendo las mesas o yendo de un lado para el otro. En otros festivales quizás las autoridades, luego del gran trabajo que significa organizarlo, se quedan esa noche, bueno, un poco disfrutando, que es total y absolutamente válido, ¿no? Lejos de esto de ser un comentario crítico. Pero bueno, nosotros tenemos esa característica y la verdad que la queremos seguir sosteniendo. Por lo demás, los grupos, cuando se estaban yendo, los hablábamos, los despedíamos y siempre muy agradecidos. Creemos que no de compromiso, sino realmente con sinceridad nos agradecían porque, bueno, tratamos de que pasen una buena noche los grupos y además disfrutaron, porque el artista creo que también disfruta de un público que acompaña siempre con muy buena intención y predisposición. Muy bien. Bueno, abro la nota para los compañeros también, seguramente te quieren saludar y hacer alguna consulta más. Los está escuchando el intendente. Muy bien. Bueno, Mauricio, buen día, gracias por recibirnos. Queremos saber, y háblame de números de las 2 noches en total, como para despejar dudas, porque la gente lo primero, ¿cuánta gente hubo más o menos? Y no es fácil determinar entre la multitud, pero bueno, háblame de las 2 jornadas. Mirá, Ivana, la verdad es que no sé decirte, yo se los decía en la conferencia, yo soy malo haciendo cálculos de gente, con Rubén Dota, su compañero de trabajo, él hablaba de cerca de 4.000 personas el sábado y algo más el domingo. Sí creo, y eso lo puedo asegurar, que el domingo tuvimos más gente, se notaba como a primera vista, además del movimiento mayor en los buffets, se notaba a primera vista que había sectores del predio que el sábado no se habían cubierto y el domingo estaban cubiertos. Es decir, creo que hubo más gente el domingo que el sábado. Y te soy sincero, no sé, habrá habido
3.500 personas por allí o un poco más el sábado y no sé, un 20, un 30% más el día domingo, habremos llegado a las 4.000, 4.500 personas. Creo, y en esto no quiero ser taxativo porque soy malo haciendo esos cálculos, pero bueno, el predio estaba lleno y la gente al mismo tiempo estaba cómoda, es decir, hay que hacer un análisis allí un poco de doble entrada. Pero más allá de las personas que, como decís vos, a veces es difícil de calcular, porque sí veíamos gente que llegaba muy temprano y se iba temprano, y después, ya entrada la noche, había gente que llegaba todavía, se dio una particularidad. El día domingo había varios torneos deportivos en la zona, entonces a eso de las 9:30, 10, llegaron muchas familias que venían de distintos lugares de la zona que no quisieron perderse el festival. Entonces por allí también hubo algún recambio de gente. Y no era solo la gente que estaba en el predio, sino también la que paseaba por los puestos de artesanos, que también hay que contarla. Y no podemos dejar de mencionar la gente que asistió al festival vía medios, y en eso yo quiero agradecerle muchísimo a CONET, a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, porque realizó la transmisión en vivo, y mucha gente que por allí, alguno quizás podría haber ido al predio y se quedó cómodo en su casa, y bueno, es una persona que no fue al festival, pero muchísima gente que por distintas razones de salud, de movilidad, por lo que fuera, no podía llegarse hasta el predio, pudo disfrutar del festival también a través de la televisación en vivo y en directo. Así que yo les agradezco y no dejemos de contar a esos asistentes, porque en definitiva el festival se hace para que la gente pueda disfrutar de la cultura, sea de manera presencial o a través de la virtualidad de los medios, ¿no? Bien, Mauricio, ¿cuántos artesanos o cuántos puestos hubo? Y porque estuvimos haciendo un recorrido y había gente, hemos hablado con gente de Porteña, de San Francisco, de Chipión, y no sé, ¿hubo alguno más de la región que de estuvieron Rafaela, de Rafaela? ¿Alrededor de cuántos más o menos? Teníamos 70 puestos, Germán, y en un momento dijimos basta, eso el día miércoles, miércoles o jueves del miércoles, dijimos basta porque se nos va a complicar acomodarlos a todos, teniendo en cuenta que cada uno de esos puestos va con los gazebos grandes. Esos gazebos tienen 3 metros cada uno, más un pequeño espacio de armado, te ocupan mucho lugar. Entonces dijimos, bueno, tratemos de acomodar hasta cierta cantidad de puestos. En algún momento, ya cercano al fin de semana, algún emprendedor o artesano que quiso sumarse no pudo hacerlo, pero fueron 70 los puestos entre los que se destacaban emprendedores y artesanos de Brinkmann, y emprendedores y artesanos de fuera de Brinkmann. Y una distinción que creo que vale la pena hacer: los artesanos de Brinkmann, a través del Centro de Artesanos de nuestra ciudad, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación y Cultura y del municipio, tienen un grupo muy grande de artesanos de toda la zona. Bueno, quienes eran artesanos, si eran de Brinkmann, venían gratuitamente, podían acceder al festival gratuitamente. Y los artesanos que eran de fuera de Brinkmann también lo hacían gratuitamente, pero en esto nos pusimos un poco finos con el tema de que debían ser artesanos, no revendedores de productos. Claro, que como un modo también de promover la artesanía. Claro, que lo fabricaran con sus propias manos al producto que estaban ofreciendo. Y en el caso de los emprendedores, a aquellos emprendedores de Brinkmann también se los dejó participar de manera gratuita, como un modo también de promover un poco esta economía de los festivales. Y los emprendedores que no eran de Brinkmann, bueno, tuvieron que pagar su canon para participar del festival. Claro. Bueno, claro. Bien. Eso movió mucho a la gente que le encanta recorrer esos lugares, llevarse algo. Veíamos ahí las imágenes, también la visita que tuvimos, que no es un dato menor, 14 reinas consagradas que conocieron el festival, que por ahí no tenían conocimiento. Una novedad para este festival. Claro, que también fueron allí al escenario y que también conocieron, ¿no?, esta fiesta, Mauricio.
Sí, sí, eso fue una iniciativa que le agradecemos a nuestra reina de la ciudad, a Lara Cervera, que junto con Sofi y Luz, que son las princesas de la ciudad, tuvieron esta iniciativa de invitar a aquellas reinas consagradas de algunas fiestas o ciudades y en un momento, te soy sincero, dudamos de cómo hacerlo, de cuándo, en qué momento, y creo que fue un acierto. Los chicos del consejo estuvieron allí trabajando mucho para que esto se pudiera dar, porque no es solo el desfile que hicieron sobre el escenario, sino que llegaron temprano, se les dio una merienda, en esa merienda estuvieron visitando el archivo histórico y conocieron la historia de la ciudad, la historia del festival. Bueno, no vinieron solo a pasear y a mostrar su belleza, sino que vinieron a conocer nuestra ciudad y a intercambiar entre ellas, y bueno, esto hace también al desarrollo de toda nuestra región, ¿no? Así que también felices con esta iniciativa que le aportó una cosa variada y novedosa allí a la noche del domingo. Bien, año que pasa, año que ya como este es el 22, siempre hay algo nuevo, siempre se le agrega algo al festival. El año pasado con una nueva remodelación que quedó perfecta del escenario. Este año también, además de algunos retoques que se le hizo al escenario en la parte del techo, también se nombró al predio como el nombre que tenía antes en el viejo predio donde se realizaba el festival, como es el predio Luis Sandrini, también un renombre que toma valor nuevamente este año, ¿no? Sí, sí, esa fue un poco la idea, recuperar la iniciativa que allá se había tenido a principios de la década del 80, como un homenaje también a los iniciadores del festival y a quienes le dieron continuidad y a quienes apostaron por ese festival allá inicial. Y quizás uno puede pensar, pero bueno, el nombre de Sandrini es volver 40, 45 años hacia atrás. Bueno, tiene que ver con recuperar un baluarte de la cultura, de la radio, del cine, que por allí hoy nos resulta raro. Che, Sandrini actuaba en cine y en radio. ¿Cómo era un actor de radio? Bueno, eso también nos hace pensar hacia atrás y revisar nuestra propia cultura, pero también sirve como homenaje a los iniciadores del festival y a quienes en su momento optaron por darle este nombre de Luis Sandrini, que Sandrini llegó a compararse con el mismo Cantinflas, sí, el gran actor cómico mexicano. Bueno, más de 70 Mirá, Roberto Gómez Bolaños era admirador de Sandrini. Bueno, fíjate de lo que estamos hablando. Por ahí, hace 45 años que falleció Luis Sandrini, por ahí perdemos la noción de la talla cultural que tenía. Y vuelvo a decir, independientemente del nombre o la figura de Sandrini, también esto es un homenaje a aquellos iniciadores y a aquellas autoridades que allá por el año 85-86 decidieron darle el nombre del predio, que por distintas razones después se modificó, se perdió el nombre y hoy lo estamos recuperando. Recuperamos el nombre no solo el nombre, sino la importancia de Luis Landricina para el escenario, recuperamos también el nombre de Sandrini para darle nombre o ponerle título a un predio que hoy conocemos todo como el predio del festival. Y muy posiblemente se siga llamando el predio del festival, ¿no? Porque a veces los nombres que le ponemos a las cosas tienen su propia vida, como tiene propia vida el nombre que le da a la gente. Sabemos que muchas veces los lugares, doy un ejemplo muy concreto, la plazoleta Tim Barros, que para nosotros es muy bueno y muy valioso que lleve el nombre, muchos la conocen como la placita del caballo, y bueno, así pasa con un montón de lugares públicos. Entonces, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de darle la entidad y el valor que se merecen las figuras artísticas argentinas y por supuesto locales y regionales. Claro. Muy bien. Bueno, muy Mauricio, positivo entonces todo para hacer el balance final. Claro, ¿no? que sí. Gracias.
Sí, sí, sí. E independientemente de lo económico, que bueno, lo estamos haciendo al balance todavía, se están realizando los pagos en el día de hoy y posiblemente durante la semana se terminen de realizar los pagos. Se va a dar a conocer, por supuesto, el balance económico del festival, que como sabemos no lo hacemos para ganar dinero. Si empatamos es un logro espectacular porque lo que hace el gobierno con esto es apostar, como lo decíamos antes, a promover la cultura, promover el arte, pero además movilizar la economía, y de eso es testigo cada uno de quienes asistieron, quienes vendían cosas dentro y fuera del festival, porque ese movimiento de gente también dinamiza durante esos 2 días la economía, ¿no? Con los hoteles, con los comercios, las empresas de combustible, etcétera. Bien. Es así. Mauricio, muchísimas gracias. Ya nos vamos a poner en contacto seguramente más adelante. Bueno. Gracias, Diego, también. Chicos, si me permiten, Sí. la última pregunta. Ivana el domingo empezó a tirar fechas y de confirmaciones. No sé si te acordás, Ivana, o le consultamos acá al intendente, pero bueno, esto no para acá y ya se anunciaron los espectáculos para el verano. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Ivana adelantó y lo bien que hizo. Nosotros vamos a tener ya diciembre, lo tenemos prácticamente encima, con toda la actividad que tiene que ver con los cierres de años, pero además va a haber otras cuestiones, como en la celebración de los 100 años del municipio. Pero concretamente en los eventos masivos o artísticos tenemos el Concierto de Reyes el 4 de enero, el precarnaval el 24 de enero, la fiesta de las colectividades el 7 y 8 de febrero y los carnavales el 21 de febrero. Esas fechas ya están confirmadas. Bueno, enero y febrero ya a el full. 2026. Sí, ya está la agenda. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Muy amable por atendernos. Gracias, chicos. Bueno, gracias, Dieguito. Hasta luego. Balance por parte del intendente de cómo salió todo este Festival del Humor y la Canción, edición número 22, con muchísimas cosas.